¿Qué pasaría si hoy te dijera que los gigantes del planeta sienten temor, y no por un conflicto militar, ni por la amenaza de un misil, sino por México? Sí, por ese mismo México que durante décadas fue visto como un actor secundario, como un país obediente al que se le relegaba a un papel de acompañante. Lo que antes se consideraba imposible hoy es una realidad. El despertar mexicano ya no es un rumor lejano, es un hecho que sacude los cimientos del poder global. Y ese cambio está generando nerviosismo en las principales capitales del mundo. Lo que está ocurriendo en México no se limita únicamente a indicadores económicos. No se trata solo de que entren nuevas inversiones o de que aumenten las exportaciones. Lo que verdaderamente inquieta a Washington, a Bruselas, a Pekín y a Moscú es que el país está mostrando una transformación profunda, una manera distinta de entenderse a sí mismo y de relacionarse con el mundo. Y cuando eso sucede, los efectos trascienden fronteras. Este movimiento no solo modifica los mercados o los negocios, también toca tu bolsillo, tu futuro laboral y hasta la manera en que piensas las oportunidades que vienen. Durante mucho tiempo, México fue reducido a un simple proveedor. Se le utilizó como fuente de recursos naturales, como taller de mano de obra barata, como engranaje de bajo costo dentro de una maquinaria diseñada por otros. Se nos acostumbró a ocupar una posición subordinada, sin derecho a cuestionar las decisiones estratégicas ni a marcar el rumbo. Pero esa imagen antigua está cayendo a pedazos. Hoy lo que se levanta en su lugar es algo que incomoda profundamente a quienes siempre se beneficiaron de aquella dependencia. Ahora emerge un México soberano, orgulloso de lo que es y dispuesto a tomar decisiones con mentalidad de éxito. El verdadero temor de las élites mundiales no está en los números que muestran las gráficas, sino en la convicción que empieza a crecer dentro del país. Porque cuando una nación con la ubicación estratégica de México, con sus recursos, con su población y con su cultura, decide actuar de manera autónoma, ya no hay poder extranjero que pueda imponerle las reglas como antes. Ese cambio en la mentalidad es lo que enciende las alarmas en las potencias. Tiemblan porque saben que ya no es posible dictar desde afuera qué rumbo debe tomar la economía mexicana, cómo deben administrarse las finanzas o qué proyectos de desarrollo se deben priorizar. Estados Unidos lo sabe de manera clara, Europa lo sospecha, China lo percibe y Rusia lo teme. Todos ellos entienden que lo que hoy se presenta como un simple despertar económico, mañana puede convertirse en un ejemplo político, en un modelo de soberanía que inspire a otras naciones a seguir el mismo camino. Y ese posible ejemplo es lo que resulta devastador para quienes construyeron su poder sobre la subordinación de otros. México comienza a mostrar que la fuerza no se mide únicamente en barriles de petróleo, en toneladas de litio o en cifras de exportaciones. La verdadera arma mexicana es mucho más profunda y difícil de controlar. Es su cultura. Son sus tradiciones, sus canciones, sus celebraciones y su identidad. Desde el mariachi que emociona a cualquier público, hasta el Día de Muertos que se ha convertido en un fenómeno global, pasando por la gastronomía que conquista cada rincón del planeta, México despliega un poder cultural capaz de influir y de seducir sin necesidad de ejércitos ni de cañones. Ese poder blando, esa capacidad de proyectar identidad, orgullo y pertenencia, es lo que realmente transforma el panorama. Porque mientras las potencias tradicionales siguen confiando en armas, sanciones o acuerdos financieros para sostener su influencia, México avanza con algo mucho más difícil de detener: la fuerza de una nación que ha decidido reconocerse y hacerse respetar. Estados Unidos ya lo percibe dentro de su propia población. Lo nota en la manera en que millones de jóvenes consumen cultura mexicana, desde la música hasta la gastronomía, desde las películas
hasta las celebraciones tradicionales. Europa también lo siente en sus calles. Restaurantes mexicanos en expansión, festivales que incluyen tradiciones como el Día de Muertos y conciertos donde el mariachi o la música urbana con raíces mexicanas se convierten en protagonistas. Lo que antes parecía un simple intercambio cultural, ahora es una ola que crece y que no se detiene. Este fenómeno se conoce como poder blando o soft power, y México lo despliega con una autenticidad que resulta incómoda para las potencias que durante décadas utilizaron su propio aparato cultural para dominar al mundo. A diferencia de los millones invertidos en propaganda por otros países, México conquista sin necesidad de campañas oficiales, porque lo que exporta no es un producto fabricado en un laboratorio de imagen, sino una identidad genuina. Y esa autenticidad es lo más difícil de contener, porque no se compra, no se impone y no se destruye fácilmente. Pero si el poder cultural de México genera incomodidad, hay un elemento que provoca verdadero temor en los centros de poder del mundo: la juventud de su población. Europa envejece rápidamente y sus sistemas de pensiones están en riesgo. Japón enfrenta la misma situación, con una población anciana que aumenta y una juventud que se reduce cada vez más. China paga la factura de la política del hijo único y observa cómo su fuerza laboral comienza a disminuir. Estados Unidos, por su parte, necesita de la inmigración para sostener su mercado de trabajo. Y México, en contraste, puede presumir que más del 40% de su población tiene menos de 25 años. Este dato no es una simple estadística, es una carta estratégica. Significa que México tiene energía, creatividad y consumo asegurados para las próximas décadas. Significa que hay manos listas para trabajar en fábricas, pero también mentes jóvenes dispuestas a innovar, emprender y crear. Ese bono demográfico, como lo llaman los economistas, no es un recurso que se pueda fabricar artificialmente, ni importar, ni comprar en el mercado internacional. Es un tesoro natural que México posee en abundancia y que despierta la envidia de los países que saben que su población envejece sin remedio. Mientras Alemania discute cómo atraer migrantes para pagar las pensiones y sostener sus fábricas, México proyecta vitalidad, creatividad y dinamismo. Mientras Japón destina miles de millones de dólares en el desarrollo de robots para sustituir trabajadores humanos, México invierte en su propia gente, en la educación y en la capacitación de una población joven. Mientras China observa con preocupación cómo su fuerza laboral se reduce año tras año, México se convierte en un imán para las inversiones globales, precisamente porque garantiza mano de obra, consumo y energía social para los próximos 30 años. El verdadero temor de las potencias no está en el presente, sino en el futuro. ¿Qué pasará si México logra combinar este bono demográfico con políticas financieras inteligentes, con una apuesta decidida por la educación de calidad, con inversión en innovación y con desarrollo tecnológico de punta? El resultado sería un salto histórico, un cambio que lo colocaría en un nivel de influencia comparable al de las grandes potencias. Y no olvidemos un factor que ha definido a los imperios a lo largo de la historia: la geografía. Los grandes poderes siempre se construyeron alrededor de posiciones estratégicas, y México tiene una de las más codiciadas del planeta. Su territorio conecta el Atlántico con el Pacífico, une a América del Norte con América Latina, es vecino directo de la primera potencia mundial y al mismo tiempo puerta de entrada hacia los mercados asiáticos. En un mundo donde la velocidad de entrega se ha convertido en un valor más importante que el precio mismo, la ubicación de México es oro puro. Producir en suelo mexicano significa que las mercancías pueden cruzar la frontera hacia Estados Unidos en cuestión de horas, mientras que desde China o el sudeste asiático, el mismo proceso tarda semanas. Esa ventaja geográfica
combinada con un bono demográfico que garantiza trabajadores y consumidores, hace que México no solo sea competitivo por costos, sino también por eficiencia y estrategia. El proyecto del corredor interoceánico en el Istmo de Tehuantepec es solo un ejemplo del potencial que México empieza a mostrar. Esta ruta, que conecta el Pacífico con el Atlántico, podría convertirse en una alternativa real al Canal de Panamá, una vía que durante más de un siglo fue considerada insustituible. Si México logra consolidar esa obra, no solo se abrirá una nueva puerta para el comercio mundial, también provocará un reacomodo geopolítico de enormes proporciones, porque el país dejará de ser visto como una simple extensión territorial de Estados Unidos y se afirmará como un actor con un activo propio, capaz de generar su propio peso estratégico. Y esto incomoda profundamente a las potencias. Lo que molesta no es únicamente la obra en sí, sino la actitud detrás de ella. México ha dejado de usar su territorio como pasillo para el beneficio de otros y empieza a transformarlo en plataforma para su propio desarrollo. Washington, durante décadas, jugó con ventaja gracias a su dominio energético. El petróleo y el gas no eran solo negocios financieros, eran herramientas de control político. Quien dependía de sus energéticos, dependía también de sus decisiones. Pero en medio de ese escenario, surge México como un jugador inesperado, con proyectos propios y con una visión soberana que rompe el guión que las élites internacionales estaban acostumbradas a seguir. Desde la expropiación petrolera de 1938, el país entendió que la energía no es un simple recurso económico, sino un asunto de vida o muerte para la soberanía nacional. Esa lección marcó generaciones y hoy cobra nueva fuerza. Con el fortalecimiento de Pemex y de la Comisión Federal de Electricidad, México manda un mensaje contundente. No entregaremos nuestro petróleo ni nuestro litio al mejor postor. Sonora, con una de las reservas más grandes de litio en el planeta, se ha convertido en el tesoro que codician Estados Unidos, Europa y China. Sin embargo, México declaró oficialmente que este recurso es estratégico y que pertenece a la nación. Ese gesto no es un detalle burocrático, es un acto de soberanía que irrita profundamente a las potencias, porque cada tonelada de litio que México decida exportar bajo términos soberanos reduce el margen de control de quienes se creían dueños del mercado energético global. Lo que más teme Estados Unidos no es perder acceso a un recurso en particular, sino que México se convierta en ejemplo para América Latina, demostrando que los recursos naturales pueden administrarse con independencia y visión de futuro, no bajo la sumisión a intereses externos. Europa, durante décadas, miró a México como un mercado periférico, un cliente seguro para su industria y un territorio para invertir con ventajas desproporcionadas. Alemania se sentía la dueña natural de la industria automotriz instalada en territorio mexicano, mientras España controlaba bancos y empresas de energía que operaban con privilegios casi intocables. Pero esa historia cambió. Hoy México ya no es el socio pasivo de antaño. Ahora es un imán para inversiones globales, un terreno fértil para nuevas industrias, especialmente la automotriz eléctrica que se está expandiendo en estados como Nuevo León, Guanajuato y Puebla. Europa atraviesa su peor crisis energética en décadas tras la guerra en Ucrania. El gas ruso, que sostenía buena parte de su industria, prácticamente desapareció. Los costos de producción se dispararon y las empresas comenzaron a buscar alternativas. En ese panorama, México aparece como una opción irresistiblemente atractiva, no solo porque ofrece energía más barata y estable, sino porque cuenta con abundancia de petróleo, litio y un enorme potencial en energías renovables. Cada vez que una empresa europea traslada operaciones a México,
queda en evidencia que la Unión Europea envejece, mientras que México ofrece juventud, dinamismo y estabilidad a largo plazo. Lo más incómodo para Europa es descubrir que México ya no acepta contratos abusivos ni condiciones impuestas unilateralmente. El país ahora regula, establece sus propias reglas y exige un trato justo. La relación dejó de ser unidireccional, y eso, para las élites que durante tanto tiempo se beneficiaron del desequilibrio, es simplemente imperdonable. El mundo observa a México con una mezcla de sorpresa, admiración y temor, porque lo que está en juego no es solo el crecimiento económico de una nación, sino el nacimiento de un nuevo modelo de soberanía en pleno siglo XXI. México ya no se conforma con ser el espectador de la historia, ahora está decidido a escribir sus propios capítulos. Y si tú también crees que este despertar merece ser contado al mundo, acompáñanos en este camino. Suscríbete, activa la campanita y comparte este video para que más personas entiendan cómo México está transformando el tablero global. Tu apoyo es fundamental para seguir difundiendo estas historias que revelan lo que muchos prefieren callar.